En esta lección aprenderemos a establecer tabulaciones de forma rápida utilizando el selector de tabulaciones de la regla. Vamos a ver entonces cómo establecer tabulaciones utilizando la regla horizontal. Si no se muestra la regla, recordemos que para activarla debemos dirigirnos a la ficha o pestaña Vista, Grupo Mostrar y activarla haciendo clic a la casilla. En mi caso ya está activada, por eso está con un check la casilla de la regla. Luego, en el extremo izquierdo, en la parte superior de la regla horizontal, podremos ver el selector de tabulaciones, que también explicamos en la lección anterior y mencionamos los tipos de tabulaciones que tiene Word. El que aparece primero, predeterminado, es el izquierdo, pero nosotros podremos cambiarlo haciendo clic sobre cada uno de ellos. Podremos pasar al siguiente tipo de tabulación. Haciendo clic podemos cambiar entre uno y otro hasta llegar al cual necesitamos. Vamos a empezar estableciendo una tabulación izquierda. Para establecer este tipo de tabulación tendremos que dirigirnos al selector, repito, y verificar que el tipo de tabulación sea la correcta. En este caso está bien porque es la tabulación izquierda. Luego nos dirigimos a la regla y en la posición indicada, en mi caso va a ser el número 2 centímetros, con el puntero del mouse posicionar sobre el número 2 en la parte inferior y hacemos clic sobre ella para poder posicionar el marcador de la tabulación izquierda. De esta forma podemos visualizar que ahora hay un marcador que nos indica que es una tabulación izquierda. Este tipo de tabulación lo que hace es establecer la posición inicial del texto que se va a ir extendiendo hacia la derecha a medida que se escriba. Luego tenemos el siguiente tipo de tabulación. Regresamos al selector que se encuentra en la esquina superior izquierda y hacemos clic sobre el icono de la tabulación izquierda para cambiarlo y pasar a la siguiente tabulación, que es centrar tabulación. Igual, de la misma forma como en el anterior, nos dirigimos a la regla y en la posición deseada hacemos clic. Colocamos el puntero del mouse sobre, en este caso debajo del número 5, en la parte inferior de la regla, y hacemos clic para colocar o posicionar el marcador de centrar tabulación. Este tipo de tabulación lo que hace es centrar el texto en este punto a medida que se escriba. Cuando ingresemos los datos vamos a poder visualizar mejor cómo funcionan cada uno de estos tipos de tabulaciones. Luego tenemos la siguiente tipo de tabulación, que es la tabulación derecha. Nuevamente regresamos al selector de tabulación, hacemos clic sobre él para pasar al siguiente tipo, que es tabulación derecha. Una vez que ya está activo la tabulación correcta, nos dirigimos a la regla nuevamente y en la posición que deseamos, simplemente hacemos clic para posicionar el marcador. Este tipo de tabulación derecha lo que va a hacer es establecer el extremo derecho del texto y a medida que se escriba el texto se va a desplazar hacia la izquierda. Luego tenemos otro tipo de tabulación que es el de tabulación decimal. Cambiamos de tipo de tabulación en el selector, nuevamente en la esquina superior izquierda, pasamos a tabulación decimal y nuevamente regresamos a la regla a la posición que deseamos. En este caso lo voy a configurar en el número 12. Hago clic en la posición 12 de la regla y se va a colocar el marcador de tabulación decimal. Una tabulación decimal lo que va a hacer es alinear los números en torno a una coma o a un punto. Independientemente de los dígitos que tenga el número, el punto decimal permanece en la misma posición. Esto también va a depender de la configuración de la PC, si va a trabajar con punto decimal o coma decimal. Luego tenemos la barra. El siguiente tipo es la barra vertical. Haciendo clic pasamos al siguiente, que es la barra vertical. No establece una posición del texto, en sí no es una tabulación, sino lo que hace es insertar una barra vertical en la posición de la tabulación que indicamos en la regla. Es decir, si lo voy a posicionar ese marcador de tipo de tabulación en el número 16, por ejemplo, lo que va a hacer
es colocar una barra vertical en el documento para organizar la información. Ahora vamos a poder ingresar el texto o la información y ver cómo se distribuye en nuestro documento. Empezamos a trabajar de la siguiente forma. El cursor está en el margen izquierdo, en el margen extremo. Si presionamos la tecla Tab, lo que va a hacer es dirigirnos a la primera tabulación que hemos configurado, que es la tabulación izquierda a 2 centímetros de distancia. En este caso podremos ingresar el texto que deseamos. Por ejemplo, PCDEL. Podemos observar que todo el texto que hemos ingresado lo ha alineado a la derecha. Este tipo de tabulación lo que hace es eso. Todo el texto que se ingrese lo va siempre a correr o desplazar a la derecha. Luego lo que tenemos que hacer para pasar al siguiente marcador de tabulación es presionar la tecla Tab nuevamente. Una vez y automáticamente el cursor se posiciona en la posición 5 porque es la tabulación de centrar tabulación. Acá ingresamos el texto y pueden observar cómo a medida que ingresamos se va desplazando el texto hacia la izquierda y hacia la derecha uniformemente porque hay un punto que es el centro, que es en la posición 5. Luego, otra vez con el Tab, nos vamos a desplazar a la siguiente posición del marcador, que es 8.5 para la tabulación derecha. Ahí ingresamos el texto que deseamos y podemos observar que automáticamente el texto lo va a desplazar hacia la izquierda. Nuevamente presionamos el Tab y ahora podremos ingresar. En esta posición es un marcador decimal, entonces el tipo de dato que vamos a ingresar es un número decimal. En este caso voy a ingresar el precio, que es este valor. Podemos observar que tiene un punto decimal que va a ser el centro. A partir de ahí también lo va a distribuir el número. Ahora presionamos el tecla Tab otra vez y podremos visualizar que esta barra simplemente es para mostrar la información organizándola, pero en este caso no se presta para nuestra información que esté al final. Por eso vamos a eliminarla. Para eliminar un marcador de tabulación, simplemente colocamos el puntero del mouse sobre el icono del marcador en la regla. Como pueden observar, colocar el puntero del mouse sobre el marcador y luego presionar el botón izquierdo y arrastrar hacia abajo. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. Acabamos de eliminarlo. Ya no aparece la barra vertical en la posición que habíamos indicado. Si deseamos colocar nuevamente una barra vertical de repente para dividir la información del precio, es decir, en la posición 10, simplemente verificamos que en el selector de tabulación se encuentre activo la barra vertical y luego hacemos clic en la posición 10 para colocarlo. Pueden observar que ahora la barra vertical está en la posición 10 y de esta forma se organiza mejor la información. La barra nos conviene que esté en la posición 10, no en la 15 como la habíamos configurado anteriormente. Luego nosotros podemos darle Enter para poder pasar a la siguiente línea y nuevamente empezar a ingresar la información que deseamos para organizarla. De esa forma nosotros podemos trabajar configurando tabulaciones con la regla. En la próxima lección aprenderemos también a configurar tabulaciones con posiciones o medidas exactas a través del cuadro de diálogo de tabulaciones.